mientras el Imperio Medio de Egipto construía sus templos y los primeros reinos mesoamericanos tallaban sus calendarios en piedra. En un rincón remoto del mundo, los últimos mamuts lanudos abrían los ojos por última vez. Lo que estás viendo no es la prehistoria, es casi historia. Cuando estos animales caminaban por la isla de Wrangel, los seres humanos ya navegaban el Mediterráneo, ya escribían poemas, ya soñaban con dioses. Y sin embargo, aquí, a miles de kilómetros de cualquier ciudad o aldea, una pequeña colonia de mamuts sobrevivía en silencio, rezagada de su propia extinción. Todo comenzó con el agua, cuando los glaciares de la última era de hielo se derritieron y el nivel del mar subió. Cientos de mamuts quedaron atrapados en lo que antes era una colina del continente. Esa colina se convirtió en isla, y la isla se convirtió en prisión. En el continente, los grandes herbívoros necesitaban vastos territorios para migrar, para encontrar comida, para evitar enfermedades. En la isla no había escape. La tierra era pequeña, el menú era repetitivo, y el grupo, con el tiempo, empezó a encogerse. Los científicos lo llaman depresión por endogamia. Cuando una población es demasiado reducida, los individuos se reproducen entre parientes cercanos. Los defectos genéticos se acumulan, generación tras generación, como errores que nadie corrige en un manuscrito que se copia a sí mismo infinitamente. Para entender lo que se perdió, hay que recordar lo que hubo, porque los mamuts no siempre fueron fugitivos del tiempo. Durante casi 4 millones de años, el mamut lanudo fue uno de los animales más exitosos del planeta. Dominó los llamados Mammoth Steppes, las vastas praderas heladas que cubrían el norte de Eurasia y América, junto a rinocerontes lanudos, caballos salvajes y bisontes gigantes. Era un ecosistema tan productivo como cualquier sabana africana de hoy. Los mamuts eran animales sociales, inteligentes, con memoria de largo plazo. Como los elefantes modernos, probablemente reconocían a sus muertos. Regresaban a los sitios donde habían perdido a un miembro del grupo. Los tocaban con la trompa. Permanecían en silencio junto a ellos. Los investigadores que estudian el comportamiento elefantino llaman a esto duelo. No hay razón para creer que sus primos extintos fueran distintos. De esa abundancia, de esa inteligencia, de ese mundo vibrante, quedó esto: una isla pequeña, un grupo cada vez más reducido y un genoma que empezaba lentamente a olvidarse de cómo ser mamut. En 2021, investigadores de la Universidad de California en Berkeley publicaron algo notable. Habían secuenciado el genoma de los últimos mamuts de Wrangel, y lo que encontraron fue devastador. El ADN no miente. Los genomas de estos mamuts mostraban mutaciones en genes relacionados con el olfato, el desarrollo neurológico y la fertilidad. Probablemente ya no podían oler bien la comida ni a sus depredadores. Quizás su cerebro funcionaba de forma distinta. Quizás algunos machos eran estériles sin saberlo. No es una historia de violencia. No hubo una cacería masiva. No cayó un meteorito. No ardió la isla. La extinción de los mamuts de Wrangel fue silenciosa, casi burocrática. El resultado acumulado de miles de pequeñas desventuras genéticas que nadie vio venir y nadie pudo detener. No sabemos exactamente cuándo murió el último mamut, pero imaginémoslo. Quizás era una hembra. Las hembras de los elefantes, sus parientes más cercanos, son las matriarcas, las que guardan la memoria del grupo, los caminos al agua, los lugares donde el pasto crece más verde en primavera. Cuando una matriarca muere, el grupo pierde décadas de conocimiento acumulado. Quizás
Ese día no había nada dramático en el ambiente. Quizás el cielo estaba despejado. Quizás había un sol débil, esa clase de sol ártico que ilumina sin calentar. Y quizás ella simplemente se sentó y no volvió a levantarse. Y con ella, 4 millones de años de historia evolutiva se cerraron sin hacer ruido. Y después de ese momento, la isla siguió. El viento siguió. La nieve siguió cayendo. El mundo no hizo ninguna pausa. Eso es quizás lo más difícil de asimilar cuando pensamos en una extinción, que la naturaleza no lo registra como tragedia. Los líquenes siguieron creciendo sobre las rocas. Los zorros árticos siguieron cazando leminos. El mar siguió golpeando la costa, exactamente igual que el día anterior. Los huesos fueron hundiéndose. El permafrost los fue envolviendo, grado a grado, año tras año. Lo que era un animal con historia, con memoria, con afecto y con miedo, se fue convirtiendo en mineral, en dato, en evidencia. Pasarían milenios antes de que algún ser humano pisara esa isla y encontrara lo que quedó. Y cuando lo encontró, no supo de inmediato lo que tenía entre las manos. Solo con el tiempo, con la ciencia, con el análisis del ADN, la historia comenzó a reconstruirse. Cada hueso es un archivo y nosotros apenas estamos aprendiendo a leerlos. La isla de Wrangel es hoy una reserva natural protegida por Rusia y el permafrost sigue guardando sus secretos. Los colmillos aparecen de vez en cuando, empujados a la superficie por el ciclo del hielo y el deshielo. Son como mensajes en una botella que nadie envió conscientemente. Los científicos los recogen, los analizan, reconstruyen con ellos las historias individuales de cada animal. Cuánto sufrió hambre, cuánto tuvo crías, cuánto vivió. Y hay algo más. Varios laboratorios en el mundo, incluyendo la empresa Colossal Bioscience, trabajan hoy en la posibilidad de revivir al mamut lanudo usando ingeniería genética y células de elefante asiático. El debate es intenso. ¿Es ético? ¿Es posible? ¿Tiene sentido reintroducir una especie en un planeta que ya no es el que conocieron? No hay respuestas fáciles, pero la pregunta en sí misma dice algo sobre nosotros. Los mamuts no desaparecieron porque fueran débiles. Desaparecieron porque el mundo cambió más rápido de lo que pudieron adaptarse. Porque quedaron solos en un lugar demasiado pequeño. Porque los errores se acumularon sin que nadie pudiera verlos. Es una historia que, si uno la piensa bien, no parece tan ajena,